esta computadora. Hola a todos, ¿cómo están? Los que están viendo por diferido, que según la encuesta son bastantes, entonces eso está bien, eso está chévere. Hoy vamos a aprender, vamos a terminar de resolver dos problemas que hicimos la clase pasada. Así que empezamos a ver la clase pasada, los vamos a resolver. Vamos a aprender un poquito más de vectores, vamos a aprender un poquito más de física y vamos a deducir de dónde sale una ecuación que hemos usado varias veces para, por ejemplo, para deducir la ley de Kepler. Y es hacer un tratamiento de vectores. Sí, un poquito de trigonometría, un poquito de, de álgebra, pero no es algo muy grave. Los que apenas están entrando, como les pasé el link personal mío, están entrando como Agustín Vallejo, ¿sí? Entonces, porfa, cámbiense el nombre en Zoom para, para saber quién me está preguntando cosas, que hay 3 Agustines Vallejo, para que lo tengan en cuenta. Voy a dar compartir pantalla. Listo. Entonces, dejamos la clase pasada este problemita de acá. Sí, que es un problema de velocidades relativas entre el Sol y una estrella y queremos saber a qué distancia es su máximo acercamiento, ¿sí? O su mínima distancia. Pues quiero saber si alguno, tengo el chat abierto, no tengo el chat abierto, ¿cómo abro este cosa? Espérense. Ya. Quiero saber si alguno se le midió o al menos le pensó alguna cosa. Los otros Agustín son los Agustines del universo paralelo donde el tiempo va para atrás. Muy charro. Que eso no es verdad, sí, para que sepan. Hay un video que normalmente no me gusta mucho ese man, pero este Javier Santolaya hace un video súper bacano explicando de dónde salió esa noticia tan extraña, para que lo busquen. Ahorita lo puedo mandar. Bueno, alguien hizo algo de este problema. Alguien hizo algo de este acercamiento máximo de estrellas. O tienen ideas. ¿Qué se les ha ocurrido? ¿Qué piensan? Acuérdense que nos dan, para los que no lo vieron o no saben de qué estamos hablando, nos dicen, tenemos el Sol y tenemos una estrella cualquiera y nos dan sus posiciones, ¿sí? En un plano cartesiano que está en unidades de años luz, ¿ok? Entonces el Sol está en 0,0, aquí, Sol, y la otra estrellita está en 10,0. Entonces estoy poniendo eh, una escala arbitraria, que digamos que aquí es 10, entonces aquí está la estrellita, y tienen velocidades, el Sol, velocidades de años luz por millones de años, o giga es miles de millones de años. Entonces la velocidad del Sol es este vector, dijimos en la clase pasada, este vectorcito acá. Y la velocidad de la estrella, aquí tuvimos una discusión, ahorita lo vamos a hablar mejor, este vector menos 2,5, entonces si yo lo pusiera en el plano cartesiano, entonces daría una cosa como así, ¿sí? No lo voy a dibujar bien porque no es exactamente el vector que queremos. Sí, ese es el vector correcto desde el centro del plano cartesiano, pero como son vectores velocidad, nosotros en física lo que hacemos normalmente es dibujar ese vector ahí en el centro del plano cartesiano, pero ponérselo aquí a esta estrellita, ¿ok? Para indicar que esta estrella se está moviendo cada unidad de tiempo, entonces 2 pasos a la derecha, digo a la izquierda, y 5 para arriba, ¿ok? Y luego pasa otra unidad de tiempo, entonces 2 pasos a la izquierda y 5 para arriba. Por eso es importante y útil poner ese vector donde está realmente la estrellita. Entonces nos preguntan, bueno, entonces con esa información, ¿cómo hago para saber cuál es la distancia mínima entre esas dos estrellas y cuándo se va a alcanzar? ¿Ok? Entonces, más o menos así tenemos el diagrama del problema, como lo dejamos la clase pasada. ¿Alguien se le ocurrió algo? ¿Alguien tiene ideas?
los escucho. Y si no, yo voy hablando, no hay problema. Hay que hallar el módulo del vector velocidad, ¿no? Sí, sí, eso es importante hacerlo, pero hay dos vectores velocidad y eso nos complica las cosas. Entonces habría que hacer algo más. ¿Quién me recuerda la pista que les dejé la clase pasada para empezar a tratar este problema? Así no lo hayan hecho, no hay ningún problema, pero les dejé una pista, como, bueno, hagan tal cosita. Fijo. Hola. Nos dijiste que tratáramos de dejar el sol fijo, que el sol no se moviera. Ajá, muy bien. El Sol como sistema de referencia. ¿Y quién sabría cómo poner el Sol como sistema de referencia? Porque ahí tenemos que el Sol se está moviendo. Si el Sol tiene un vector de movimiento, ¿cómo hacemos para dejarlo quieto? ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos a hablar De de pronto, vectores un montón. Ah, bueno, alguien dijo algo. Sí. de pronto podríamos, como si están en las mismas unidades, restar la velocidad puede restar como los vectores de velocidad. Ujú. Sí, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver más o menos, porque supongo que el silencio también me hace saber que no todos están seguros de qué hacer, de cómo hacerlo. Entonces vamos a, a devolvernos un poquito. Antes de hablar de vectores en dos dimensiones, vamos a hablar de vectores en una dimensión. Vamos a hablar de física, de colegio, como para saber de dónde viene y a dónde va esto que estamos diciendo. Entonces, un poquito de zoom, pongo cómodo aquí. Entonces, digamos que el ejemplo clásico, tenemos una carretera medio chuequita y tenemos... Uy, ay, me aturdieron. Entonces tenemos, no sé, un carro que va a 50 kilómetros por hora y vemos otro carro que va a 60 kilómetros por hora. Entonces, este es más sencillo, ¿sí? Este es más como intuitivo. Si yo les pregunto a ustedes, y espero que todos digan al unísono, a una persona que va en este carro, ¿a qué velocidad ve que viaja alguien de este carro? 10 km/h. Ajá, correcto. Sí, esos son ejercicios físicos mucho más básicos, mucho más introductorios. ¿Por qué? ¿Cómo sabes, Sebas, que son 10 kilómetros por hora? Pues no sé, pensé cuando, no sé, la verdad. Porque son 10 kilómetros más que el otro. Sí, el uno está a 10 kilómetros más que el otro. Y digamos, si hay una persona parada aquí quieta con Por respecto a ejemplo, la de carretera. hecho, Sí, dale. por ejemplo, sí, o sea, estaba pensando, y si todo se moviera, para los que están dentro del otro, del auto, pues de 50 km/h, en realidad lo demás se está moviendo, digamos que lo demás se está moviendo y ellos estarían quietos. Ujú. Si el auto azul se está moviendo, digamos, a 60 km/h, entonces estaría moviéndose 10 km/h más. Sí, Y eso respecto, digamos, a la percepción que tienen ellos, obviamente son 10 kilómetros más. Y ya. bien, bien, eso, súper. Y yo creo que todos tenemos esa noción en nuestro corazón. Eh, lo mismo, alguien que está parado en el suelo afuera de la carretera, para los del carro rojo, ¿a qué velocidad se estaría moviendo con respecto a ellos? Voy a hacer un arbolito también, porque mientras responde. Alguien del carro rojo ve a esta persona parada al lado del árbol y desde su perspectiva, ¿qué vería? ¿Que está quieta o que se está moviendo con respecto a ellos? ¿O qué? Espero que respondan. Profe, si está viendo el chat. Ah, espera, ya lo voy a abrir. Es que se me cierra, no sé por qué. Ah, bien, bien. Bien, Alejandro. Eh, Alejandro, sí, Salas, ok, no sé. Se mueve a 50 kilómetros por hora en el sentido contrario. ¿Sí? Ahí lo que estamos haciendo, y eso es muy intuitivo para todos, es cuando yo me cambio de sistemas de referencia, entonces lo que yo digo es, bueno, la velocidad de ese sistema de referencia al que me voy a cambiar para tenerlo quieto
yo tengo que casi que poner al universo entero a moverse en la dirección contraria a esa velocidad. ¿Sí? Una forma de verlo es que si yo al universo entero le hago un cambio de coordenadas de la siguiente manera, y es le resto un vector 50 kilómetros por hora en la dirección contraria, no es que los esté poniendo a moverse, no es que los esté poniendo a acelerarse, que ese es entonces un problema, ya van viendo. Por eso yo hablo de marcos de referencia inerciales, porque si mi marco de referencia cambia o acelera, entonces yo estaría viendo como que el mundo entero está acelerando también, y ahí sí necesito unas fuerzas adicionales. Pero, primera ley de Newton, si yo me paro en este carro, no hay ningún problema con que yo diga, ah, bueno, esta persona y este árbol se están moviendo a 50 kilómetros por hora en cualquier dirección. Se pueden estar moviendo y cualquier observador diferente los va a ver moverse en velocidades diferentes. Ahí no hay ninguna fuerza, ahí no hay nada que está como acelerando al árbol, sino que yo digo, desde ese observador, el árbol siempre se estuvo moviendo a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Y todo el mundo entero se estuvo moviendo siempre a 50 kilómetros por hora. Y es válido. Entonces, cuando uno hace ese cambio de coordenadas, este muñeco queda quieto, este queda a 10 kilómetros por hora, y este, bueno, queda, como dijeron en el chat, como dijo Alejo, que se mueve en el sentido contrario a 50 kilómetros por hora. ¿Es claro? ¿O preguntas con eso? Esto es como la base de lo que vamos a hacer con este ejercicio. Ok. Asumo que no hay muchas preguntas. Ok, entonces volvemos aquí a este ejercicio y voy a marcar las coordenadas de velocidad de la otra estrella para que recordemos cómo iba. Esto era -2, 5. Acuérdense que este no es el punto -2, 5, sino que este es el vector -2, 5 que parte de acá. ¿Sí? 10, 9, 8, ahí están los -2, y 0, 5 para arriba, entonces ahí queda en 5. Entonces yo tengo el Sol y la Tierra y todo lo que ustedes quieran ahí, pero yo digo, bueno, yo no quiero que el Sol se esté moviendo, yo quiero pararme en el sistema de referencia del Sol. Entonces vamos a hacer lo mismo. El Sol es un vector velocidad 1, 1. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicarle, por decirlo así, aplicarle, ¿sí? Porque es solamente cambiarse de sistema de referencia, al universo entero, un vector que sea -1, -1. Sí, que es lo mismo que voltear el vector velocidad del Sol. Entonces, ¿a qué velocidad queda moviéndose el Sol? 0. A 0. ¿Y a qué velocidad queda moviéndose la otra estrella? Menos Menos 3, 4. 3,4. Bien, ¿no? Y lo dijeron en coro. Entonces queda aquí. Ay, no, pucha, spoiler. Ah, bueno, ya. Sí. Otra vez, tenemos estos vectores aquí y yo voy a mover. Uy, mierda, esto no tiene control Z. Yo lo que hago con vectores, los que no saben de vectores y estudiaron, saben que, bueno, esto está horrible, pero listo. Saben que la suma de vectores yo lo puedo hacer uno a uno, que eso es algo de lo que mencionamos en la clase pasada. Y es que así como yo puedo sumar distancias de esta manera, entonces yo tengo distancia 1 más distancia 2, y eso me da distancia 3, yo puedo ponerle un vectorcito acá. Y ya es vector posición 1, vector posición 2, vector posición 3. Y esto va a tener n coordenadas. ¿Sí? Puede ser x, y, z, o solamente x, y, puede ser x, y, z y tiempo, un montón de cosas. Y yo cuando sumo vectores, sumo uno a uno. Entonces, digamos, no sé, 1,2 más 2,3. Son vectores, ¿sí? Son como puntos cartesianos. Entonces yo sumo primero con primero y segundo con segundo, y eso me va a dar 3,5. Son vectores y los sumo de esa manera. Aquí hago lo mismo. Menos 2,5 le voy a sumar el vector -1, -1. ¿Ok? Y esto me va a quedar -3, 4, como dijeron por ahí.
Entonces, si lo vemos en la diapositiva, queda este vector de ahí. ¿Sí lo ven? Yo lo muevo. Y entonces ahora se me simplificó mucho la cosa porque yo tengo el Sol quieto, el Sol aquí, y esta estrella que se va a mover en esta dirección. Chin, 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 chin. Sí, se mueve en esta dirección. Ahora, ¿quién me marca? Eso es ya más geometría. Ahí ustedes pueden anotar, pueden hacer rayitas. ¿Quién me dice dónde sería el punto de mínima distancia? ¿O cómo hago yo para saber dónde queda ese punto a lo largo de esa línea? Porque yo diría, podría ser este, podría ser este, podría ser este acá. ¿Cómo hago para saber? ¿Qué dicen? Miro el chat también por si quieren. Pero idealmente rayen ahí la pantalla. O si no saben, digan, no sé, no tengo ni idea. No hay problema. Ok. Hola. ¿Cómo dijeron? Ok, dicen ahí. Es una primera hipótesis. Clara Rivera me dice por interno con trigonometría. Vamos por ahí. ¿Sí? Clara, entonces decinos, pues, o haz un rayoncito por ahí a ver con trigonometría uno cómo sabría dónde está la distancia mínima. O alguien que me diga más o menos cómo sería la línea de pensamiento para saber esa distancia mínima. Les voy a dar un ejemplo más, de pronto más sencillo porque esto está muy grande. Prolongar la línea hasta que intersecte con el eje Y y luego vaya al punto medio x1 más x2 medios. O sea, como hallar... Esta idea me parece interesante. Hallar el punto medio entre x1 y x2 medios y y1 más y1 medios. ¿Me la puedes explicar, Valeria, por favor? Que no me queda muy claro. Mientras, si esto les parece muy grande, así en toda la pantalla, les hago este dibujito. Pum. Si yo hago esta línea y pongo este punto acá, ¿cuál es la distancia mínima del punto a la línea? Ujú. Muy bien, rosadito. No sé, voy a poner para que salgan los nombres ahí. Bueno, Hola. yo soy Rosadito. Bueno, David. Ahí donde te marqué y te puse el signo de interrogación, ahí fue suponiendo que era el punto medio, porque me fui, pues como, sí, ahí es pues no sé por qué, pero para mí ese era aparentemente el punto medio. Lo Ok. que yo pensé es que si esa estrella sigue derecho, cuando toque el eje Y va a generar un triángulo rectángulo. Ajá. Entonces la hipotenusa es la que está al frente, la hipotenusa es la línea Ok, de esa ok. estrella. O sea, vos lo Y que decís es como para hacer el dibujo más chiquito, como que este es el sol, eje, que entonces sería el punto medio de la hipotenusa, ¿ok? sí, Ok, está interesante. Veamos algún caso. Pero, ¿y vos también sos rosadito de este otro? Se Alejo está en la jugada. Vos decime entonces por qué hiciste esa línea rosadita. Esa línea que es rosadita, ¿qué propiedad cumple? profe, eso está dividiendo a la mitad del ángulo de 90 grados. Eso está, se me olvidó el nombre, pero La, tiene un nombre. la bisectriz. Eso. Veamos algunos ejemplos geométricos, ¿sí? Para responder esto, porque es muy interesante ver cómo la geometría se nos va a relacionar con astronomía. Digamos en un triángulo que es perfectamente
isósceles y rectángulo. Entonces uno sí puede decir que la bisectriz cae en la mitad de la hipotenusa y pasa lo mismo que dice Alejandro, sería una intersección entre una recta que pasa por el punto y sea perpendicular a la otra línea. Sí, eso es muy importante. Pero veamos un triángulo donde no. Digamos, yo tengo este que es el punto que me interesa y yo me atrevería a hacer esta línea, que sería la distancia mínima entre este punto y la recta. Pero fíjate que la mitad de la hipotenusa está por acá. ¿Sí? Y la bisectriz cae por acá. ¿Sí? Eso ya termina siendo un poquito más de definiciones, pero está muy bien como esa noción geométrica de que algunas veces la bisectriz sí va a ser el punto más cercano a una línea. En Gus, realidad, hola, dame eso no dice. tiene que ver con la altura, como el triángulo. Pues no sé, yo recuerdo que debe ser como de 90 grados con respecto, digamos, a la línea, digamos, el punto, como Ajá. para sacar la altura. Sí, a eso iba. A eso iba exactamente, que es lo que dijo Alejandro, que está muy en lo correcto, y es que cuando yo tengo un punto y una línea cualquiera, la distancia mínima entre un punto y una línea es la línea recta que cae a 90 grados con respecto a esa otra línea. Sí, claro, qué calor. Sí, eso es un poquito de definiciones geométricas. Si no lo sabían, pues no se sientan mal, la verdad. Uno no lo sabe hasta que se lo dicen muchas veces. Pero sí, eso es una definición importante que nos va a ayudar a resolver este problema tan curioso. Entonces, ya con esa definición, ¿quién me trazaría la distancia mínima entre esta estrella y la trayectoria, o bueno, entre el Sol y la trayectoria de la estrellita? Que pongámosle nombre a la estrellita. ¿Qué estrellita va a ser? La estrellita está a 10 años luz. Digan nombres. Estoy cansado de decirle estrellita. Súper, David, súper. Incluso te ayudaría un poquito, o pues no necesito ayudarte porque ya está bien, pero haría el coso de 90 grados para el otro lado. Antes de seguir, pónganle el nombre de la estrellita. No hay problema. Profe, el Sí, coso al hola. otro lado no es para nada necesario. Sí, yo sé que no es para nada necesario, pero es un poquito más intuitivo para Pero darnos cuenta. si usted tiene una línea recta y hay un ángulo de 90 Sí, grados, usted sabe que el otro también mide sí, 90 y sabe que son no. 4 de 90 porque... Tienes toda la razón. O sea, no estoy diciendo que ese cosito ahí falte. Estoy diciendo que cuando tenemos ese cosito ahí, nos vamos a dar cuenta de que, o sea, este ángulo es de 90, claramente. Sí, pero no nos va a servir mucho. Si ponemos el ángulo de 90 acá, ¿qué figura geométrica tenemos bien bonita? Pero sí, obviamente, si tú pusiste el cosito ahí, implica que el resto de los ángulos adyacentes van a ser de 90. ¿Quién me dice qué figura tenemos ahí? ¿Con cuál podemos trabajar? Triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Antes de seguir hablando del triángulo rectángulo, entonces dos cosas. Alguien, por amor a Dios, que le ponga nombre a la estrellita. Ya listo. Ay, no. Qué triste, Laura, pero bueno. Es Catleya. Ganadora. Sí, los que no estuvieron el año pasado, hubo un concurso no sé quién es el concurso siquiera, pero era para nombrar una estrella eh, colombiana. Sí, pues para poner el nombre de una estrella. Nosotros propusimos como grupo PROA el nombre Catleya Trianae. Ah, no, para una estrella y para el exoplaneta que tenía alrededor. Lo mandamos muy bonito porque esa es la orquídea endémica de Colombia o algo así como la flor nacional. Catleya Trianae, es el nombre científico. Nos pareció muy bonito. Al final ganó puro F en el chat, por favor. Al final ganó Macondo y Melquíades. F. Pero sí, entonces esta es nuestra estrella Catleya. Queremos ver cuándo es
el paso más cerquita. Entonces, nosotros sabemos que la distancia mínima entre un punto y una recta es esta otra recta que cae perpendicular a esa línea original. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Uy, yo estoy poniendo F por los que están, los que están con nombre de Agustín. Bien, Alejandro, ya vamos para allá. Los que están con el nombre de Agustín, porfa, cambien el nombre, que me confunde un poquito estarme respondiendo preguntas a mí mismo. Se conoce como la hipotenusa y el ángulo entre el vector de la estrella y la hipotenusa. Espérate, se conoce la hipotenusa, sí, y el ángulo entre el vector está súper. Alejandro ya lo resolvió. Hacelo, si puedes, terminalo vos mismo ahí al ladito, como para adelantarte a ver si te da lo mismo. El paralelo que se cambie el nombre, sí, por favor. Entonces, nosotros podemos decir que si esta es la distancia mínima entre esta estrella y esta recta, si consideramos la recta como una combinación de puntos, entonces esta recta es donde va a estar Catleya. ¿Sí? Entonces va a estar aquí, aquí, en momentos determinados del tiempo. Significa que esta distancia que está con rosadito va a ser la distancia mínima entre todas las posiciones de Catleya, visto para el Sol. ¿Sí? Creo que si me vuelvo diapositiva, la raya rosada se queda ahí. ¿Sí? Sí, se queda, pero no hay que borrarlo todavía. Si no hubiéramos hecho este cambio de coordenadas, ¿qué pasaría? Pucha, entonces nos tocaría empezar a plotear las posiciones del Sol y plotear las posiciones de Catleya y ver más o menos dónde cae el... Sí, es una cosa complicada, mientras que aquí está súper bonito. Pasa, como dijo Alejandro, que está on fire today, que entonces tenemos ese triángulo rectángulo como acostadito. Entonces tenemos esta hipotenusa que mide 10 años luz. Esta es la distancia mínima que queremos conocer, no la sabemos. Y esta distancia tampoco la sabemos, la voy a llamar distancia 2. ¿Qué sabemos? Nos dijo Alejandro. Conocemos este vector. Sí, que esta distancia no es el vector. Sí, acuérdense que los vectores solamente nos dicen la dirección, pero el tamaño del vector es algo más para el dibujo. Sí, es más bien arbitrario. Este vector nos indica, después de 1.000 millones de años, dónde va a estar Catleya. Al menos ya más o menos tenemos una referencia que decimos, bueno, en 1.000 millones de años va a estar aquí. Un poquito después, por ahí en 1.1 millones, no, ¿cómo es? 1.100 millones de años, en fin. Sabemos que un poquito después va a estar aquí, que es la distancia que nosotros estamos buscando. Pero esta longitud del vector no es lo que queremos. Queremos es la distancia 2. Que, como nos dijo Alejandro, por las componentes del vector, nosotros podemos hallar este ángulo alfa, llamémoslo, y con trigonometría tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo, podemos hallar directamente la distancia mínima. ¿Sí? Voy a borrar los dibujos. Ojalá, si vuelvo a dibujar esto, me quede... Bueno, vámonos. Es que dibujo esto. David, quedó una chimba línea. Además que lo hiciste con regla. A mí no me sale. Regla, eso es puro pulso. Se la vuelvo a hacer, se la repito. repítala pues. Pero quítame eso, ese intento de línea falló. Va. Pues ya no me va a salir, ya me reí de la suya. Wow. Sí, ya se comprometió. Ya, No. No. Qué fail. Sí, Pero sí. la primera estuvo espectacular. Pero bueno, espere, bórramela, por favor, yo lo vuelvo a intentar. No, espere, yo la borro. Yo puedo. Dale, No me borra. A mí tampoco me borra. No me borra. Qué raro eso. Y creo que eso ya se queda, donde se quede en pantalla para siempre. A ver si me cambio de pantalla. Ya se borró. Pero ya me cambié ya. Perdiste tu oportunidad de gloria. Perdón, he fallado. Entonces, tenemos el solecito tan bonito. Tenemos... Esos sí son líneas bacanas. Tenemos a 10 años luz a Catleya. Tenemos su vector que va en esta dirección. ¿Con qué coordenadas quedó o cómo quedó el vector? -3, 4.
menos 3,4. ¿Sí? Y sabemos que si prolongamos esta trayectoria de la cosita esta, nuestra distancia buscada va a estar ya va a estar aquí, la distancia mínima. Y tenemos, o bueno, podemos sacar este ángulo. Analicemos bien ese ángulo para ver cómo lo sacamos. Tengo este vector que es menos 3,4. ¿Quién me dice cómo hallaría este ángulo de acá? Alejandro ya debe saber. A ver los otros. ¿Qué opinan? Profe, Hola. ahí se te generó un ángulo, un triángulo rectángulo, y ya sabes que el ángulo que está abajito en el sol mide... Ah, no, mentiras que no, olvídame. No, ese todavía no lo conocemos. Estaba suponiendo que el ángulo de abajo había sido partido por la mitad, pero me acordé que nos Ah, no, habías no. dicho que no podíamos suponer eso. Sí, no necesariamente. Porque fíjate algo curioso. Si por cosas de la vida nos da que el vector de Cattleya es vertical, entonces la distancia mínima sería la distancia. Sí, porque si prolongamos esta trayectoria, solamente se alejaría de nosotros. Solamente se estaría alejando de nosotros. Si es un poquito menos vertical, entonces ahí la distancia mínima sería una cosa así, pero este ángulo sería muy chiquito. ¿Ok? Solamente sería 45 si precisamente este vector tiene una inclinación de 45 grados. Sí, está relacionado directamente con el vector porque ustedes pueden ver que ángulos internos siempre suman 180. Entonces tenemos S de 90, hola J, este alfa y llamémoslo beta, ¿sí? Alfa y beta. Entonces nosotros podemos encontrar que beta es 90 menos alfa. Y 90 menos alfa sería el vector, ¿cómo se llama? Suplementario, complementario. O sea, si esto es alfa, esto es 90 menos alfa, que es beta. ¿Sí lo ven? Entonces podemos hallarlo de dos formas. Pero bueno, ¿quién me dice? Tengo menos 3,4, son los componentes de ese vector. ¿Quién me dice cómo hallo alfa? Hola. Es un poquito más sencillito. ¿Sí? Es trigo del colegio. Esto es 3. Yo creo que se puede con coseno. O Así. sea, primero pues lo sacas del coseno y luego coseno a la -1 y de ahí sale el vector, creo. Bien, es una trigonométrica, pero acuérdate, Ana, que coseno lo definimos como adyacente sobre hipotenusa. Podríamos hallar, incluso este es muy bonito, yo diseñé el problema así para que, ¿quién me dice así, fast, lightning fast, si el vector tiene estas componentes, ¿cuánto mide la magnitud del vector? De una, así, pum, de la mente. Voy a contar hasta 5. Bien, Valerio. 5. ¿Por qué? ¿Cómo sabes, Valerio? Pitagorazo, ¿sí? O no hay que hacer Pitágoras, es un triángulo pitagórico. 3, 4 y 5. Este siempre, eso es muy bonito porque lo ven en la naturaleza y siempre se cumple. 3, 4 y 5. Incluso para los más astutos allá afuera, ya podrían decir, o sea, sin que yo se los diga, bueno, eso implica que entonces
si este triángulo, este vector es un coso pitagórico, entonces implica que este triángulo grande de las distancias es un triángulo semejante. Sí, entonces no tendrían que hacer trigonometría. Yo miro que es un triángulo semejante, ¿sí? Porque, otra vez, esto es alfa, esto es 90 y esto es beta. ¿Sí? Porque beta era este de acá, entonces pueden hacer alternos e internos. Entonces pueden decir que estos dos son semejantes, lo que quiere decir que podemos hacer también teorema de Tales. Sí, es más, hagámoslo con teorema de Tales y ahorita lo hacemos con trigonometría, que trigonometría es ya muy bestia, pues arma muy bestia para un problema que se puede hacer más bonito. Entonces veamos, pero bien, es eso que tú dices, Valeria. Ahorita lo tratamos con trigonometría. Con teorema de Tales, entonces fíjense que yo voy a decir que este de aquí es semejante con este lado. Por lo tanto, el lado 3 es semejante al lado que está entre alfa y 90. ¿Sí? Entonces, alfa y 90, este es semejante a 3. Y el lado 4 es semejante a la distancia mínima. ¿Sí? Porque 4 está entre beta y 90. Entonces, beta y 90. Y así nos da. Entonces, teorema de Tales, uno diría lo siguiente, tan bonito. Fíjense, esto tan bonito. 10 años luz es a 5, que no me acuerdo, creo que esto era años luz por giga-años. Giga, esto es giga, no 6. 5, no sé, voy a decir 5, bla, 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 unidades de velocidad. Eso corresponde con la distancia mínima, que es semejante a 4, bla, bla, bla. Fíjense que los bla, bla, bla se nos van a cancelar y me queda que la distancia mínima, entonces 10 dividido 5, eso da 2 por 4, eso da 8 años luz. Sí, la distancia mínima es de 8 años luz. Bonito, ¿no? A mí me parece bonito. Con semejanza de triángulos. Si lo hacemos con trigonometría, para ahorrar todo esto para que el dibujo no esté tan atestado. Entonces teníamos esto, menos 3,4. Eso implica un triángulo de 3, 4, sin y alfa. Entonces yo digo que tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. Entonces 4 tercios. Yo digo que alfa es igual a arco tangente, o tangente a la menos 1, que es lo mismo, de 4 tercios, que eso es un ángulo de 53.13 grados. Está acá. Luego yo puedo hacer, tengo este ángulo, esta es la hipotenusa, entonces yo puedo hacer seno de alfa es igual a distancia mínima sobre hipotenusa, ¿no? Entonces la distancia sería h por seno de alfa. Entonces saquemos el seno a esto. Seno de alfa es 4 quintos. Ah, bueno, también nos podríamos haber saltado todo esto del tangente y partir del triángulo aquí. Seno de alfa, lo podemos ver aquí, es opuesto sobre adyacente, 4 quintos. Y 4 quintos por 10 entonces nos va a dar lo mismo, 8 años luz. ¿Sí? Entonces, esencialmente, quedamos en que como el triángulo es semejante, tiene una semejanza del doble casi, no del doble, ¿sí? Entonces estos son 8 años luz. Y entonces este lado que nos falta lo podemos hacer o por Pitágoras, o por trigonometría, o por Tales. ¿Y cuánto me diría? La distancia que va a viajar Catleya desde donde está hasta el punto mínimo. Cualquiera que me diga.
háganlo como quieran. Sí, con Tales, con Pitágoras. Hasta ahora, clara la cosa. O alguno se perdió en alguna parte que vamos viendo tiempo. ¿Cuánto da? ¿Quién dice? 6, muy bien. Muy bien, David. Sí, porque si esto es 3, 4, 5, este quedó 5 pasó a ser 10, 4 pasó a ser 8 y 3 pasa a ser 6. ¿Sí? Porque es un triángulo semejante. Sí, tienen los mismos ángulos. Entonces, si yo tengo una velocidad de 5 años luz cada 1000 millones de años y tengo una distancia de 6 años luz, entonces el tiempo que me toma recorrer esta distancia es de calculadora, 1.2. ¿Qué? 1.2 ¿qué? Segundos. Años luz. ¿Cómo dice Samuel? Se te corta la... 1.2 millones de años, ¿no? Gigaaños. Sí, que giga, acuérdense que giga es 10 a la 9. O sea, 1000 millones de años. Sí. 1200 millones de años se demoraría. ¿Ok? Un problema que yo me acuerdo que nos pusieron en Olimpiadas de Física hace un rato, que era de carros, era los carros que se encontraban. Me pareció muy chévere hacerlo con estrellas. Sí. Ya con esto también salen algunos fundamentos para otros problemas similares. Hay uno de una Olimpiada Internacional. Sí, fíjense. Que es, pues ya no me dejan correr más. Ahora, para arriba sí tengo un montón de espacio. O preguntas de este problema hasta ahora. Que no les haya quedado claro, que repita alguna cosa o todo bien. Profe, Sí, hola, dime. la clase de hoy también va a ser toda de problemas. No. Ya vamos a hacer otra cosita que es un problema, pero es interesante también para aprender de órbitas de transferencia. ¿Sí? Okis. Hay algo con esto que hicimos del cambio de coordenadas que sale en una Olimpiada de Física Internacional que tiene que ver con Júpiter. Por ahí está, por ahí lo tengo montado en el drive. Y es un problema súper completo. Pero una de las cosas que preguntan es, yo tengo a Júpiter y yo sé que Júpiter se está moviendo a una velocidad tal alrededor del Sol y yo le mando una sonda, ¿sí? A una velocidad v2. Entonces me dicen, desde el marco de referencia de Júpiter, ¿a qué velocidad se está moviendo la sonda? Y la forma de hacer eso es lo mismo. Entonces yo resto menos b, ¿sí? En este caso le puse b también porque está apuntando en otra dirección, por eso es en realidad menos b. Como lo quieran ver, se lo resto a todo y entonces ya queda uno con que la sonda tiene esta velocidad con respecto a Júpiter. Y es muy bonito porque la sonda entonces va a describir una trayectoria hiperbólica. Que eso es muy chévere, fíjense, porque cuando yo después me salgo del sistema de referencia de Júpiter, entonces yo vuelvo a sumar b, ¿sí? Entonces Júpiter tenía b, le quitamos b y lo volvimos a poner b, entonces ya todo en orden. Y eso es muy bonito de las órbitas de transferencia, porque uno escucha siempre como, uy, la asistencia gravitacional, que un gravitational slingshot y no sé qué, pero no, normalmente no tiene como sentido numérico. Fíjense lo que pasa acá. Voy a hacerlo despacito otra vez y ya hablamos de más órbitas de transferencia. Tengo esta sonda que está yendo en dirección de Júpiter. Yo la mandé en dirección de Júpiter con cierta velocidad chiquitica, v2.
si yo me paso al sistema de referencia de Júpiter, zoom, entonces le tengo que sumar esta velocidad v y queda en el sistema de referencia de Júpiter con esta velocidad v3, que obviamente es mucho mayor que v2, porque yo le agregué la velocidad de Júpiter. Sí, pero solo en sistemas de referencia y no ha pasado nada raro, no ha habido ninguna aceleración, no ha habido nada. Solamente Júpiter lo ve que se mueve más rápido de lo que yo lo veo. ¿Ok? Lo que pasa es que después, y cuando nosotros veamos energías y veamos un montón de cosas, vamos a ver que, listo, tengo a Júpiter como un cuerpo central, tengo un cuerpo que se está moviendo a esta velocidad, yo le puedo calcular energías y puedo calcular que se mueve en órbita hiperbólica. Entonces hace más o menos esto, hace este camino que está trazado ahí, alrededor de Júpiter, y bueno, como eso es simétrico, entonces queda la sonda por acá con la misma velocidad, o bueno, la misma rapidez de 3, pero apuntando en otra dirección. ¿Ok? Y hasta ahora no es raro. Si la energía desde el punto de vista de Júpiter, la energía se ha conservado, solamente se reorientó. La órbita la reorientó. ¿Qué pasa? Cuando yo me devuelvo al sistema de referencia del sistema solar, pues al punto de referencia del Sol, donde Júpiter se está moviendo, entonces yo vuelvo y pongo este vector. Y fíjense, yo a este cosito le sumo la velocidad de Júpiter otra vez. Y la velocidad neta es una cosa absurdamente gigante. Eso es una chimba. Cuando uno hace esas... Uy, me estoy emocionando, se irá a cortar el internet. Cuando uno hace ese tipo de cálculos de transferencia y de trayectorias, fíjense que yo no hice nada. Yo simplemente mandé una sonda con velocidad V2, que es chiquita, a Júpiter. En Júpiter hizo una trayectoria hiperbólica y cuando salió tiene una velocidad V4 que es inmensa. Cuando uno hace los cálculos, podría traer para otra clase los números. Cuando uno hace los cálculos, uno se da cuenta que eso es una cosa inmensa, inmensa, que la física de eso explica que Júpiter le transfirió algo de energía a la sonda. Es muy claro porque en el sistema de referencia de Júpiter no pasó nada. ¿Sí? Es una cosa que vino y se fue, breve. Pero si nos paramos por fuera, la sonda está emputada volando por el espacio. Eso es súper bacano. Sí. Hablando un poquito más de mecánica, entonces vamos a hablar de lo que se llaman... Estas clases de tablero me están gustando mucho, no sé ustedes qué piensen, pero en vez de traer, porque diapositivas de esto que les voy a hablar, sí hay. Sí, incluso si quieren, pónganme en el chat y yo les puedo mandar el link ahorita por el grupo, porque sí hay diapositivas donde pueden mirar esto. Pero me amaño rayando aquí en la pantalla, es más divertido. Entonces, órbitas de transferencia. Esto es un temita interesante de mecánica, que estamos hablando mucho de mecánica, pero a mí me parece muy bacano porque con estas estrategias y estas herramientas que hemos visto de la ley de Kepler, fuerza gravitacional, incluso hasta esto de vectores, son cositas muy sencillas con lo que uno puede ya tachar un montón de cosas de la lista de orbital mechanics, ¿sí? De mecánica orbital. Obviamente hay mucho más, pero uno puede abarcar muchas cosas con las mismas 3, 4 ecuaciones. Entonces a mí me parece muy bonito aprender de esto, muy bonito enseñarles de esto, porque digamos, cuando hablamos de radiación, entonces, bueno, que esta ecuación, y si no después es esta ecuación, y esta ecuación para las magnitudes, y esta ecuación para el brillo, esta ecuación para... Y obviamente lo tendremos que hablar algún día, pero son muchas cosas nuevas que hay que introducir. En esto de mecánica orbital es súper bonito porque son 3 leyes de Newton, 3 leyes de Kepler, y ya tenemos la teoría suficiente para abarcar un montón de cosas en lo que refiere a mecánica orbital. Vamos a hablar de órbitas de transferencia o órbitas de Hoffman, que le llaman. Hoffman. No, esto está feo. Hoffman.
Sí, que fue un alemán que, no sé, supongo que las descubrió o algo. Eh, y es muy bonito porque es una forma muy sencilla. Digamos, si yo les digo, yo quiero abrir aquí la discusión antes de decirles cómo son estas órbitas, les voy a hacer la pregunta para que discutamos un ratito. Si yo estoy en la Tierra y quiero mandar una misión a Marte, ¿sí? Chun, 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 con los colores y todo. Entonces, ¿cómo hago? Sí, es un cohete, supongo. Necesito un cohete, pero ¿qué hago con el cohete? ¿Cómo lo mando? ¿Cuándo lo mando? ¿Alguien sabe más o menos algo de cómo hacen estas misiones? O alguien que tenga una idea. Queremos mandar el cohete Proa 1 o algo así. Va a ser el cohetico aquí mientras se animan a hablar. Lo quiero mandar a Marte. ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguna idea? Tendría que estar cerquita de Marte. Cierto, eso es una idea que uno tiene muchas veces, que digamos están las dos órbitas, entonces yo tengo la Tierra acá. ¿Dónde esperaría yo que estuviera Marte para mandar la misión? Pues más cerca de la Tierra. Cierto. Uno muchas veces piensa que tendría que estar aquí y uno simplemente hace esto. ¡Pum! Sí. Profe, pero no se supone que Marte se sigue moviendo y vos ya te dejaste de mover con la Tierra. Ajá. Sí, eso es O uno de sea los que problemas. lo que habría que hacer no sería como calcular cuando Marte esté detrás de vos, la velocidad a la que va Marte, la velocidad a la que va a salir el cohete de la Tierra hacia Marte y mandarlo en el tiempo que se demore de pues Marte en llegar desde el punto de la elipse en la que esté hasta donde está la Tierra en ese momento y el tiempo que se demore el cohete en llegar desde donde está la Tierra hasta donde va a estar Marte en ese momento. O sea, vos decís esto. Digamos, yo lanzo cuando Marte está por acá para que después de un tiempo llegue aquí y yo Y lo el cohete mande esté llegando al mismo así, tiempo. ¡pum! Eso. Ok, esa es una noción muy importante y es lo primero que deberíamos anotar. Otro dice que la solución es contratar a SpaceX también. Eso es importante. Marte se mueve, ¿cierto? Es muy importante porque entonces yo no puedo decir, ah, bueno, ahí está Marte, voy para allá. Sino que Marte es algo que en cierta forma yo tengo que atrapar. ¿Ok? Bien, esa es una solución posible, pero entonces requiere, para yo moverme en línea recta, eh, digamos, pensemos en otro punto del sistema solar. Un cuerpo que esté aquí para moverse en línea recta con respecto al Sol tendría que tenerlo en velocidad quieta. Sí, simplemente lo dejo caer. Y él gana un montón de energía. Y voy a ir metiéndoles la idea, la noción de energía. Sí. Eh, pero después la vamos a ver con más claridad. Aquí, energía cinética, que es energía de movimiento, es cero. ¿Sí? Aquí no se está moviendo, está quieto. Si se estuviera moviendo, describiría una órbita, ¿sí? Cuando el Sol lo afecta. Pero aquí no se está moviendo. Y se empieza a caer el Sol y por aquí donde está, entonces ya tiene una energía cinética K2, ¿sí? Porque el Sol lo ha acelerado eh, y le ha metido energía. Y eso es fácil, eso es simplemente dejar caer cosas que no es tan fácil porque muchos dicen, ah, bueno, ¿y por qué no tiramos la basura al Sol? Que es una propuesta muy interesante y no es tan fácil porque imagínense, la Tierra se está moviendo, eso lo calculamos, ¿a qué velocidad se está moviendo la Tierra? ¿Quién me recuerda? Doy 10 segundos y no se acuerdan, pues ya no se acuerdan. Bueno, como a 1600 kilómetros por hora era. Creo, no sé. Creo que alguna duda lo va a hacer. No, me da pereza. Bueno, el caso es que se mueve muy rápido alrededor del Sol. Para yo tirar una cosa al Sol, tendría que dispararlo con la misma velocidad en sentido contrario para que se quede quieto, de manera que se vaya cayendo. Tiene que ser exactamente la misma velocidad contraria, porque si queda con un poquito de delta velocidad, se va a quedar orbitando el Sol. ¿Ok? Eso si yo quiero dejar caer cosas en línea recta hacia el Sol.
Pero si yo quiero hacer esto que está haciendo el cohete y es tirar cosas en línea recta hacia arriba, ¿sí? En dirección hacia afuera del Sol, le tengo que meter un montón de energía, weón, porque yo tengo que prevenir, o sea, él siempre está tirando a caerse al Sol otra vez. El cohete siempre está tirando a volver al Sol. Incluso esta sería, as a matter of fact, probablemente pueda ser de las órbitas más rápidas, o de las formas más rápidas de llegar a Marte, pero sería la más costosa, porque usted le tiene que estar metiendo combustible constante para que el cohete no se devuelva y no se frene por la gravedad del Sol. O sea, ustedes están jalando en contra del Sol. Entonces es algo que generalmente no es bueno mandando misiones. Lo que hace la trayectoria de Hoffman es la trayectoria de hecho más barata, más sencilla, en la que le tengo que meter menos combustible para llegar y es la que la mayoría de misiones a Marte terminan usando, creo. No me citen en eso, que no estoy del todo seguro. Podríamos buscar alguna vez. Esta trayectoria que hace se aprovecha de que, eso que les digo, cualquier cuerpo en movimiento del sistema solar va a tener una trayectoria, ¿sí? Va a tener una órbita que puede ser de 4 tipos. Acuérdense que yo puedo tener órbitas circulares, puedo tener órbitas elípticas, puedo tener órbitas parabólicas y puedo tener órbitas hiperbólicas. ¿Sí? Que eso depende de la velocidad a la que lo mande. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Hay un atajo muy bonito en el sistema solar, pues o en general en cuerpos que están orbitando alrededor del Sol y esas cosas, y es que si yo le doy algo de velocidad, de manera que se vuelva una órbita elíptica, ligeramente elíptica, ¡pum! El Sol mismo la va a llevar. Si yo le doy un poquito de velocidad acá, lo acelero aquí, hago, quemo un poquito de combustible y lo dejo que se vaya. Y el Sol mismo lo lleva. Hasta acá. El solito. Entonces sí habría que hacer lo que dice David. Y es predecir la posición de Marte, pero entonces ya no para el punto más cercano de la Tierra, sino para que Marte esté acá. En ese caso, Marte tendría que estar como por acá. ¿Sí? Y se va moviendo. Y llega justamente cuando llega el cohete. Que ahorita lo que vamos a ver en este ratico es cuánto se demora esa órbita, cuánto se demora mandar un cuerpo desde la Tierra en una órbita elíptica, porque si esto es una órbita elíptica, no la dibujé completa, pero esto va como así, es una elipse, no muy elíptica, pero es elíptica, y llega hasta allá. Ok, entonces lo primero es que Marte se mueve, y lo otro sería como, no sé, un consejo flow with the sun. Sí, es casi como surf, como surfear interplanetariamente. Sí, porque uno simplemente coge la bola y va, se va relajado, es muy bacano, muy bonito. Entonces, para empezar a hablar de eso, tenemos que hablar primero de partes de una elipse, que ya lo hemos hablado en alguna clase, pero no todos estuvieron, entonces a mí me parece importante que lo mencionemos, y entre todos me van a recordar. Bueno, voy a dibujar una elipse. Ahí más o menos está fea, está linda yo creo. Va a ser el sol más bonito. Entonces, vamos a hacer una listica para acordarnos de cuáles son las partes del elipse, cuáles son las partes más importantes. ¿Quién me va diciendo? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué ven ahí? Que les recuerde algo. Que espera la parte de la elipse. No, espere. Dale, tranquilo. ¿Se vale buscar en Google también? ¿Cómo? El vértice. No, eso es una parábola, no, que tiene dos excentricidades, que tiene menos excentricidad, es que más.
más excentricidad que el círculo, porque el Ajá, del círculo es excentricidad cero, sí, que tiene dos focos sí, y pues depende de donde usted ubique, así sea el Sol, la Tierra, pues es el afelio o el perihelio. bien, Ya, eso no me acuerdo. bien, bien. Entonces hablamos de excentricidad, que nosotros lo anotamos con la letra E chiquita. Tiene dos focos. ¿Cuáles son los dos focos? ¿Quién me dice? El No, de la derecha y el de la izquierda. bueno, el de la derecha y el de la izquierda en particular son estas partes de acá. Sí, una elipse es una figura geométrica que es parecida a un círculo. Es un círculo, es una elipse, recordemos, solo que como dijo nuestra compañera, tiene excentricidad cero. Y la elipse tiene dos focos principales. Un foco no tiene nada, pues la verdad no es importante, es solamente simétrico. Y en el otro foco, casi siempre, o siempre, está el Sol, o la Tierra, o la Luna, o cualquier cuerpo central alrededor del cual estemos orbitando. ¿Ok? Si yo digo esta línea, ¿cómo se llama? Tráeme la mejor. Esta línea. Ajá. Eje menor. ¿Sí? La línea que es perpendicular a la línea que une los focos es el eje menor. Eje menor. Y entonces uno diría, bueno, ¿y la línea que une los focos, cómo se llama? No puedo dibujar. Esa línea grande, ¿cómo se llama? Eje mayor. ¿Sí? Entonces es el eje mayor. En particular, vamos a definir otras dos cosas. El eje mayor, vamos a decir que es 2 veces A. Y el eje menor es 2 veces B. Sí, esto es un repasito de elipses que nos va a servir mucho. Entonces, nosotros definimos la excentricidad y vamos a definir A, que si todo esto es el eje mayor, y el eje mayor es 2 veces A, la mitad del eje mayor es solamente A. Sí, que es lo que iría, lo va a hacer en rojo, como de un extremo de la elipse, aquí en la mitad de la elipse. Y eso se llama el semieje mayor, que es A. ¿Ok? Cosas curiosas, el eje mayor es la distancia máxima entre dos puntos de la elipse. El eje menor es la distancia mínima entre dos puntos de la elipse opuestos. Sí, porque la distancia mínima entre dos puntos cualquiera obviamente sería como esto. Bueno, y seguimos definiendo cositas. Voy a borrar la elipse. Me da hasta pesar porque quedó más de chévere. La voy a hacer esta vez un poquito más rápido. Entonces tenemos esta elipse, tenemos el Sol. Y nosotros definimos también estas dos distancias. RP, la voy a llamar, y RA. Sí, que son, ¿cómo se llaman? RP y RA. Perihelio y afelio, muy bien. Sí, perihelio y afelio. Que acuérdense que este helio, esa terminación se refiere al Sol. Cuando hablamos de otras cosas en general, nosotros hablamos de periastro y apoastro. ¿Sí? En la Tierra es perigeo y apogeo. En el Sol son perihelio y afelio. Y es eso, ¿sí? Es la distancia mínima de la órbita al Sol y la distancia máxima de la órbita al Sol. Vamos a plantear un poco de ecuaciones que cuando introdujimos elipses no lo vimos, pero ya está chévere. Ya estamos yo creo que a la altura para poder manejar eso. Eso lo puedo calcular con estos dos términos anteriores, pues estos dos conceptos anteriores de la siguiente forma. El perihelio es el semieje mayor por 1 menos e y el afelio es el semieje mayor por 1 más e. ¿Sí? Sencillo. Sencillo. En el círculo nos damos cuenta que como E es 0, entonces perihelio y afelio son lo mismo, entonces siempre es el mismo radio, siempre es la misma distancia del Sol.
¿Ok? Importante también esto acá. El semieje mayor nos va a servir mucho porque t al cuadrado es igual a a la 3 en el sistema solar. Esa es la tercera ley de Kepler. ¿Ok? Entonces ya tuvimos esa definición de elipses. Vamos a hablar ya bien de la órbita de transferencia. Hagamos nuestro solecito muy especial. Y digamos que tiene las bases chiquitas. Listo. Entonces tenemos la órbita de la Tierra. Digamos que la Tierra está, pongámosla acá. Y la órbita de Marte, que Marte todavía no lo vamos a poner en ningún punto particular, lo voy a poner por ahí, mientras tanto, pero todavía no es importante. Y lo que dijimos es que queremos una órbita que haga 8. Que haga esto. Vean. Hoy estoy medio obsesivo con los dibujos que queden bien lindos. Entonces tenemos ahí una elipse, ¿sí? Con el sol en el foco y bueno, el otro foco no importa. Entonces nosotros sabemos estas dos cosas. La distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica y la distancia de Marte al Sol yo la puedo hallar. Eso es acordándonos de un montón de cosas que hemos aprendido. Acordémonos que la ley de Titius-Bode era una forma, una ecuación que nos permitía, según un número que yo le doy, hallar la distancia de cualquier planeta al Sol en unidades astronómicas. Entonces acuérdense que la mnemotecnia que yo les dije era 4, 3, 2, 1 para la Tierra. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esta ley es 0.4 más 0.3 por 2 a la 1 para la Tierra. ¿Sí? 1 para la Tierra, eso nos daría 0.4 más 0.3. O bueno, 0.3. O bueno, al revés. 0.2, puta. 2 a la 1 es 2 por 0.3, 0.6 más 0.4, 1. ¿Sí? 1. Es para la Tierra. Marte es el siguiente. Entonces ya sería no 2 a la 1, sino 2 a la 2. Entonces esto sería... uy, ahí habló Agustín Vallejo. Eso sería 4 por 0.3, es 1.2, más 0.4. Eso nos da 1.6 unidades astronómicas. El radio de la órbita de Marte. ¿Sí? Entonces esto es... Bueno, no lo voy a rayar. No lo voy a rayar porque rayaría mucho. Entonces vean la particularidad que en esta órbita que estamos viendo aquí, el radio de la órbita de la Tierra, ¿qué es? Quiero que me lo responda alguien. Ese radio de la órbita de la Tierra, para la órbita de Hoffman, que es la azul, ¿qué es? ¿O qué representa en la elipse? Pues tengo una hipótesis. Sí, ¿No dale. podría representar como el bamboleo de la Tierra? Bamboleo de la Tierra. Como se mueve como un trompito, los tipos de giros así de la Tierra y cómo se mueve para el frente y así. Como la precisión del... No. Eso... Interesante la idea, pero no. Según lo que hemos visto, esta línea de aquí, que vemos, que es el radio de la órbita de la Tierra, ¿qué representa en la órbita de Hoffman? Es el perihelio. ¿Sí? Entonces esto es RP para Hoffman. Y el radio de la órbita de Marte, ¿qué vendría siendo? El afelio, muy bien. Entonces esto es R. Bueno, me faltó definir algo en nuestra elipse, que ahí se ve muy clarito
que si nosotros sumamos RP más RA, toda esta línea roja que está acá, RP más RA, me va a dar 2, bueno, no, nos va a dar el eje mayor, ¿ok? Entonces, lo primero que podemos hacer en esta órbita de Hoffman es hallar cuánto mide el semieje mayor, ¿sí? Si tenemos que RP más RA, o sea, la distancia mínima, que es la que está la Tierra, más la distancia máxima, que es la que está Marte, es 2 veces A. ¿Cuánto vale A? Los escucho, los leo. y los veo. Ujú. Muy bien, Valerio. ¿Por qué? Yo puedo esperar esto así. RP más RA sobre 2. Eso es, uno podría decir como el promedio entre el radio de la una y el radio de la otra. Y un saludo de AJ que tiene la cámara prendida. 2.6 AU, ¿sí? RP más RA, 1 más 1.6, dividido 2. Entonces llegamos a que el semieje mayor de la órbita de Hoffman es 1.3 AU. Pero en particular, lo importante es este acá, este que llegamos. El semieje mayor de la órbita de Hoffman es el promedio entre las dos órbitas en la que yo estoy transfiriendo, ¿sí? Importante decir que estas son órbitas circulares. Si trabajamos con órbitas elípticas, se puede, pero hay que hacerle un poquito de cálculos diferentes. Pero acuérdense que estas órbitas son prácticamente circulares, entonces no hay ningún problema. ¿Y qué nos dice también? Que la distancia mínima es de donde estamos, la distancia máxima hacia dónde vamos. Y eso también nos da un poquito más la noción de por qué es la órbita más barata, más sencilla, porque pues simplemente es como el esfuerzo mínimo, es como yo estoy aquí y voy para allá. Si no voy a gastar un montón de energía para alcanzarlo, pero tener que frenar, no, simplemente pues yo llego, ¿sí? Yo llego y fíjense que si no llegara a Marte, no va a llegar más lejos, ¿sí? Si él no se encuentra a Marte ahí, pues se devuelve. Si él no va a seguir derecho hacia el espacio interestelar. Ok. Entonces viene la pregunta. ¿Qué es lo interesante que nos dijo David al principio? Marte se mueve. El título también. Marte se mueve. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo tirar esta órbita de transferencia? Entonces, nosotros con este semieje mayor podemos usar Kepler y podríamos sacar cuánto tiempo tardaría en ir de aquí hasta acá, ¿sí? En hacer toda la órbita. ¿Quién se pone a hacer Kepler? Pues el periodo de la órbita sería ¿cuánto? Recordando. 1.48. ¿Cuánto? 1.48 me dio a mí. 1.48 Quizás. años. ¿Sí? Veamos. 1.3 a la 3 medios. Perfecto. Ahora, ese es el tiempo que se demora en ir de una órbita a otra. Sí, no, ¿por qué? No, porque apenas esa es la vuelta completa, tendría que ser la mitad para llegar a la órbita. Muy bien, entonces el periodo de transferencia, que se llama así, sería eso que dicen, es la mitad de medios, que entonces sería 0.74, ¿cierto? Sí, 0.74 años, y eso, si lo pasamos a 10, sería 270 días. Sí, más o menos
lo que dura una cuarentena en Colombia. Entonces ese es el tiempo que nosotros, o bueno, que va a pasar desde que lanzamos la misión hasta que llegó aquí a este puntico de Marte. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer entonces con ese tiempo? Hay que pasar antes de ese tiempo, y yo voy a poner una diapositiva porque es lo que tenemos que esperar para volver al planetario. Sí, que esa, ojalá pronto. Bueno, déjenme les pongo la diapositiva otra vez para que hablemos un poquito de... Ve, me faltó esto, les quería hacer bueno, ahorita lo hago después de eso. Este es un punto que salió en la final de la UDA del año pasado y era con vectores. También es interesante, pero bueno, estamos hablando ya de otra cosa. Ahí sí es importante para nosotros poder saber dónde va a estar Marte, que hagamos un repaso también del movimiento circular. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas definiciones importantes que seguro muchos ya las sabrán y dirán, esta otra vez, qué pereza. Pero es importante. Lo primero es por qué son importantes los radianes. Sí, para no irme muy, pues a hablar mucho de radianes, básicamente nosotros sabemos que el círculo tiene, o nos dicen pues, que tiene 360 grados. Sí, pero eso es algo arbitrario, eso es algo, o sea, no hay ninguna parte del mundo que diga, o del universo que diga, 360 grados. Si digamos hablamos con una civilización alienígena o algo, lo más probable es que ellos no tengan 360 grados, sino que midan con otras cosas. Esos grados nosotros los pusimos para poder, como cuando hablamos del año, ¿sí? Y de las constelaciones zodiacales, que son 12, porque es un número bonito que se puede partir. 360 es, o sea, ¿cómo será de bonito? Que es que imagínense eso. Es 12 por 3 por 10. O sea, básicamente es un número divisible por lo que ustedes quieran. Lo pueden partir a la mitad, lo pueden partir en un cuarto, un quinto, un sexto, un décimo, un doceavo, un todo. Entonces es muy útil al momento de dividir el círculo en partes, pero no es algo absoluto. ¿Sí? Usamos los grados porque son bonitos, porque son útiles, pero no es algo como, wow, universal físico. ¿Qué sí es universal físico? Los radianes. ¿Sí? Me imagino que muchos en el colegio sentían como, marica, 2pi, ¿eso qué es? ¿Eso para qué? ¿Qué pereza? Pero básicamente, si nosotros, el radio de un círculo cualquiera, del tamaño que sea, si este radio que hay aquí lo acostamos en la superficie y vemos cuántas veces hay que acostarlo para que dé la superficie entera, me imagino que no para nadie debe ser un secreto que son 2pi veces, ¿sí? 2pi r. No mentiras, puede que algunos ni siquiera sepan de dónde venga el 2pi r. 2pi r, que es el largo de la circunferencia, quiere decir que la circunferencia entera mide 2pi veces r. Otra vez, pi es un número que nosotros, pues es un símbolo que nosotros introdujimos. Básicamente, el largo de la circunferencia, siempre, en todas partes del mundo, es 6.28, bla, 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 veces el radio. Y la mitad es 3.14, bla, 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 veces el radio. ¿Sí? De ahí sale pi. De ahí sale pi y eso es algo que aparece en muchas partes de la naturaleza. Podemos entonces decir, bueno, definamos algo que se llama los radianes, que es una forma de medir ángulos, pero en términos de cuántas veces estoy multiplicando el radio. ¿Sí? Si yo este radio, lo que hice aquí fue acostarlo una vez, la longitud del radio la acosté una vez en la circunferencia. Entonces, tengo el radio una vez de longitud, este ángulo va a ser un radian. ¿Sí? Y de ahí sale esta definición que tenemos en pantalla, y es que la longitud de la circunferencia cualquiera va a ser el radio por la cantidad de radianes que yo estoy manejando, que yo estoy trabajando. Eso viene a colación a la física por un par de cosas. Nosotros podemos entonces, hablamos de esto que lo hablamos en la clase pasada también, y es la longitud entera de la circunferencia. Bueno, no, me estoy adelantando los hechos. La velocidad,
orbital de la Tierra, o la velocidad circular, un movimiento circular, pues, es, uno lo puede hacer un poco empalagosamente como, bueno, yo recorro un pedazo de circunferencia en cierto tiempo que lo tendría que medir, ¿cuánto es? Pero bueno, eso me da, porque velocidad es distancia sobre tiempo. Pero como lo hicimos hace 8 días, fue mucho más fácil. Dijimos, no, bueno, toda la circunferencia dividido el periodo, ¿cuánto es? Y ya, ahí tenemos la velocidad orbital. Pero ese 2πr tiene implícito un pedazo en radianes y un pedazo que es el radio. Nos sirve entonces hacer la siguiente definición. Bueno, antes de hablar de nosotros de velocidades lineales alrededor de una órbita, hablemos de velocidades angulares, ¿sí? Omega, esto es un omega, ¿sí? No una W, pero parece una W. O si ponen W tampoco hay mucho problema, pero es una omega minúscula. Es cuántos ángulos o cuántos grados, no, lo pueden poner en grados o en radianes, pero cuánto ángulo recorro yo en cierto tiempo. Entonces uno por lo general lo halla con 2pi sobre t, ¿sí? Y esa es la velocidad angular con la que recorro el círculo. También hay algo que no anoté aquí, pero es directamente, sale de acá, es despejar. Y es que cualquier ángulo que yo recorro en una trayectoria circular lo puedo hallar como omega t, al igual que cualquier distancia lineal en física la puedo hallar con b por t. Sí, hay una relación directa ahí. Y entonces puedo hacer esta relación también, que omega multiplicado por el radio del círculo me va a dar la velocidad orbital que nosotros hallamos la otra vez, ¿ok? Entonces, ya con eso en mente, volvamos a Marte. Oh, eso sonó todo lindo. Volvamos a Marte. Tenemos que esta cosita se demora este tiempo en ir de un lado a otro. Entonces, nosotros queremos seguir la sugerencia de David y decir, bueno, cuidado porque Marte se está moviendo. Entonces, nosotros no queremos pues, llegar y que Marte no esté aquí. Entonces, más bien hagamos la inversa. Yo digo que Marte, cuando llegue, está acá. Y voy a ver dónde tiene que estar al momento en el que yo lo lancé. Es decir, un periodo atrás. Y es útil calcular entonces ese ángulo, que entonces sería P por omega de Marte. ¿Sí? Es el periodo o ese tiempo que yo estoy contando por la velocidad angular de Marte para saber cuánto ángulo recorrió Marte desde que yo lancé hasta que yo llegué. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Acuérdense, si estoy yendo muy rápido me dicen, si escribo en el chat, si escriben en el chat y no respondo, me dicen, ahí estamos escribiendo en el chat, para yo estar pendiente. Esta velocidad angular la podemos hallar, como dijimos, entonces sería 2pi sobre el periodo orbital. Y el periodo orbital, yo lo hallo con tercera ley de Kepler, y ese es mi eje mayor de Marte. Pongamos aquí todo M, M, M. Ya lo vimos, es 1.6. Ok, entonces yo voy a hacer los cálculos aquí sencillos. Ojalá los estén haciendo también para verificar, para practicar manejo de calculadora. Mira que el periodo de Marte es de 2.02 veces el de la Tierra, o 2.02 años, que es lo mismo. Y ve qué curioso. Yo puedo decir que la velocidad angular de Marte es pi. Sí, pi radianes por año. ¿Ok? Porque el 2 se me cancela con este 2. Si me voy entonces para acá, entonces digo que omega, b, teta,
es omega t. Entonces sería pi por el periodo. ¿Y cuánto me da esto? Pi por 0.74. Esto me da 2.32. Veamos las unidades. Esta velocidad está en radianes por año, multiplicada por tiempo, que está en años. Entonces los años se me van a cancelar y estos son radianes. ¿Quién me dice eso cuántos grados son? De radianes a grados. Si no saben convertir de radianes a grados, pongan en el chat. Sería por 180. No exactamente, pero casi, casi. Es 132. Ajá. Sí, 133 grados. ¿Cómo es la conversión? Acuérdense que yo tengo un círculo, la mitad de un círculo son pi radianes, que también son 180 grados. Entonces, acuérdense que nosotros cuando hacemos esas conversiones multiplicamos por 1 sobre 1. ¿Sí? En este caso lo que queremos que nos quede arriba son grados sobre pi radianes. Cosa curiosa también es, pues que es medio, bueno, no es tan obvio, la velocidad angular de Marte es de 180 grados por año, aproximadamente, sí, porque este punto 02 no nos va a dejar hacer eso, pero ignorémoslo. La velocidad angular de la Tierra también es bonita, es 360 grados por año, o aproximadamente 1 grado por día. Sí, eso es algo chéverecito que sucede en la Tierra. Entonces, listo. Marte se movió 133 grados. Entonces, este dibujo no está bien. Marte en realidad estaría sus 90, estaría más o menos acá. ¿Sí? Y ya ustedes saben mandar misiones de transferencia de un planeta a otro. Sí, en las diapositivas, lo tengo que buscar, del año pasado o antepasado, no sé, hay unas diapositivas que hablan de esto y lo hablan muy detalladamente, incluso después cuando hablemos de energías, que yo creo que hasta podemos hablar de energías la próxima clase. O ya es mucho, no sé, les hago la encuesta aquí, yo puedo hacer la encuesta, espérense. ¿Cómo es que hago una encuesta en Zoom? Envío, selección grupo, chatear, pausar grabación. Shit, ¿cómo hago una encuesta? Bueno, no sé cómo hacer una encuesta, pero díganme por el chat. Para preparar la próxima clase podemos hablar de energías orbitales, ¿sí? Energía cinética, energía potencial, cómo eso nos lleva directamente a deducir la velocidad de escape. Podemos hablar de eso. O podemos hablar de brillos de estrellas y magnitudes y cómo calcular brillos con las magnitudes y cómo calcular distancias de las estrellas y cómo calcular magnitudes absolutas, ese tipo de cosas. No sé, digan. El que primero responda ya en la decisión. ¿Mitad, mitad? No, mitad, mitad. Yo creo que es mejor de atemitas. Sí, el uno del otro. Como para no tener mucha información en la cabeza mismo. Lo primero, energía. Energía. Listo. Digan, hablen ya o callen para siempre porque si no, otros votan por ustedes. Energía. Energía. Bueno. 3 hablaron. No sé si más quieren poner cosas. Si no, es como el país, que 3 votan por 20.
Ok. Entonces yo sí quiero, o bueno, queda claro esto de transferencias de Hoffman. Es muy bonito, es muy divertido. Y fíjense que no es difícil, porque es hacer lo que hemos estado haciendo ya con otras órbitas, solo que hacer un poquito más para entender cómo son las formas de las órbitas, cómo son las trayectorias de las órbitas y cómo podemos jugar con esto de velocidades orbitales. Quiero contarles un par de cosas más a la carrera que pueden ser un poquito random. No mentiras, no es random, es asociada con lo que ya hemos venido hablando, pero son dos cosas como chéveres para saber. ¿Cuál primero? Déjenme pienso. Ya. Quiero que veamos el punto de ronda final del año pasado de la Olimpiada de la ODEA. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que lea? Que nos preste su armoniosa voz. Pues yo leo. Pues Dale. si me escuchan bien. Sí, No sí, me se escuchan muy escucha bien. pasito. No, se escucha súper bien. Listo. Punto 4. El supercúmulo de Virgo, 5 puntos. La Vía Láctea, junto con Andrómeda y otras galaxias, hacen parte del grupo local. Y este a su vez pertenece a una estructura conocida como el supercúmulo de Virgo. La dinámica de este supergrupo sigue siendo objetivo de estudio, pero sabemos que todas las galaxias se muestran... Pero espera que me perdí. Todas las galaxias en nuestra vecinidad se están acercando a una región llamada el Gran Atractor. Sin embargo, si esta atracción no existiera a esa escala, empieza a ser apreciable la expansión del universo. Todas las galaxias verían que sus vecinas se alejan de ellas a una velocidad que aumenta mientras más lejos estén. Listo. Entonces sigue aquí. Bueno, si quieres seguir yo. El punto 1, les piden que grafiquen los siguientes 3 cúmulos en la cuadrícula 3D. Entonces les dicen el grupo local y les dan un vector posición de 3 dimensiones. Sí, este problema fue muy bacano porque lo partimos, lo partimos en el nivel superior y el nivel básico. Los de ¿cuándo es que presentan? De octava, a ver, 11, 10, 9, 8, 7, 6, de sexto a octavo lo presentaban con vectores de 2 dimensiones y los de noveno a 11 lo presentaban con vectores de 3 dimensiones. Sí, entonces aquí se les presentan 3 galaxias con sus vectores posición. Entonces uno está acostumbrado a graficar en X y en Y. Ahora nos están dando una tercera coordenada, que entonces veríamos aquí eje X, eje Y y eje Z, y para muchos se asustaron. ¿Sí? Entonces yo quiero que veamos eso en este momento. Y yo quiero que pongan donde ustedes creen que estaría, primero la galaxia 1, ¿sí? Para no estar rayando todo de una vez. Rayen el zoom donde dicen que estaría la galaxia 1, según esto que estamos viendo acá. Ok, Ana Isabel dice que está por allá. El chat me ha hablado. No escuché. Otra vez, tenemos 3 galaxias, o bueno, ni siquiera galaxias, estamos hablando de cúmulos y grupos. Y nos dan vectores posición. Nos dan vectores posición y una cuadrícula tridimensional que nos va a permitir ubicar estos grupos de galaxias donde están. Entonces nos dicen, el grupo 1 está en la posición 20, 30, 30. ¿Eso dónde sería? Para que lo rayen en zoom. ¿Sí? O si quieren poner los 3, pongan un numerito ahí. Ajá. Bien, ahí van 2. Bien, Brian, bien, Valeriana. Pueden rayar con el mouse el cosito de zoom.
busquen donde dice anotar y ahí les da para rayar. Listo, ahí van 3. Veamos bien por qué la galaxia 1 quedaría ahí. Entonces nos dicen 20, 30, 30. Eso es un vector en 3 dimensiones que tiene coordenadas X, Y y Z. Entonces, al igual que en un plano cartesiano, que yo miro los ejes, 1, 2, 3, no sé, 1, 2, 3. Entonces, yo encuentro un punto coordenado encontrando dónde está en X y dónde está en Y. En este caso, dónde está en X, dónde está en Y y dónde está en Z. ¿Ok? Entonces, X, Y, Z, 20, 30, 30. Entonces, vamos en X20, estaría aquí. En Y30, estaría aquí. Y en Z30, entonces estaría aquí. Entonces, habría que hacer, este es un poquito truculento porque toca hacerla como para no descacharse con la cuadrícula. Hacer la altura, eso es isométrico, ¿no? Entonces quedaría acá. Luego el grupo del Fénix, 40, 40, 0. Este es más sencillo porque es 40 acá, 40 y 0. Entonces se queda en el piso. Y el grupo del Delfín, que es 10, 10, 50. Entonces 10, 10 y 50 cae aquí al tope. Entonces 10, 10 y tracémoslo para arriba. Sí, aquí. Entonces, estos son 1, 2 y 3. ¿Sí? Así sale ese punto. Ahora, lo interesante es este, que nos dicen, a través del gráfico deduzco una forma geométrica de calcular las distancias entre cada uno de los cúmulos, calcule el valor de dichas distancias y ponga su resultado en el recuadro. De a b quiere decir la distancia del cúmulo A al cúmulo B. ¿Ok? Entonces, aquí viene al caso, no sé si muchos sepan cómo se calculan distancias entre dos vectores tridimensionales o siquiera vectores bidimensionales. Vamos a volver al tablerito para rayar sobre eso. Y yo creo que lo otro que les quería comentar, ahí dejamos la clase. Esto es muy bonito. Entonces tenemos un vector, llamémoslo x1, y1, ¿sí? Y otro vector que es x2, y2. Y queremos saber esta distancia en rojo, cuánto mide. ¿Ok? Entonces lo que hace uno, más les voy a dibujar diferentes, y voy a poner un cuadrícula para que sea más fácil de ver. Y casi me silencio yo solo. Foto de fondo, cuadrado. Listo. Ahora. Más chiquito. Listo. Entonces tengo un vector, no sé, que llega hasta acá. Que digamos que estos son los ejes. Bueno, ustedes se los imaginan. Chao. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es 5,2. Y no tengo otro vector que cae acá. Que no tengo que hacer las flechas, que las flechas a muchos los confundirán de que son velocidades, pero no, vectores puede ser simplemente un punto, ¿sí? Es un punto ordenado. Este sería 2,1, 2, 3, 4. 2,4. Entonces, para saber esta... ¡Ay, marica! ¡Qué susto! Para saber esta diferencia, que es parecido a lo que hicimos con el Sol y con otra estrellita, entonces nosotros tendremos que dibujar este triángulo, que si se dan cuenta, es el componente en X, ¿dónde están las? Es el componente en X del vector 1, ¿sí? La proyección en X del vector 1, y esta es la del vector 2.
Y entonces esta distancia aquí es ese tamaño del triángulo. Lo mismo, la componente en y del vector 1, esta es la componente del y del vector 2, y esa diferencia me va a dar este tamaño del triángulo. Sí. Entonces yo puedo decir que la distancia al cuadrado es la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado, y digo que la distancia es la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Eso es geometría sencillita. ¿Qué pasa en 3 dimensiones? ¿Qué pasa en 3 dimensiones? Voy a hacer un cubo. Un cubo medio feo. Muy feo. Pero se entiende. Entonces digamos que yo tengo un vector acá. Un vector que llega acá. Y otro vector que no voy a hacer la flecha, pero llega acá. Entonces estas coordenadas x1, y1, z1. Y estas son coordenadas x2, y2, z2. ¿Sí? ¿Qué hace uno? Uno quiere saber esta distancia atravesada, ¿sí? A lo largo del espacio. ¿Qué sirve hacer? ¿Y qué era lo que se pedía que se hiciera en ese punto de la final? Lo siguiente, que yo creo que es un poquito injusto porque casi siempre, o los que lo hicieron, yo supongo que ya sabían cómo sacar distancias tridimensionales, pero les voy a hacer la demostración acá. Fíjense en lo siguiente, yo puedo esa línea tridimensional que tracé hacer descomponerla, ¿sí? Tiene un componente vertical y tiene un componente plano, que en este caso es diagonalcito. Y si se fijan, entonces este plano lo que representaría es, este es el eje X, hacia allá está el eje Y, y este es el eje Z. Entonces, si se fijan, el lado de este cuadrado es la diferencia en coordenadas en X. ¿Sí? Tengo X1, que incluso el origen de coordenadas puede estar por acá, por allá, no nos interesa. Pero si yo aquí tengo X1, ¿sí? Como en este punto en X, y X2 lo tengo por allá, pero el punto en X sigue siendo este acá. Sí, puede ser arriba, abajo, pero sigue siendo este acá. Esa diferencia entre los dos es eso que está aquí, delta de X. Lo mismo, yo tengo a Y en este punto, Y1, y Y2 está en este punto, entonces la diferencia entre esos dos va a ser delta Y. Y esta parte vertical sería delta Z. ¿Ok? Entonces voy a quitar el fondo que creo que ya estás molestando. Listo. Entonces otra vez. Vamos a ver eso. Tengo un punto acá, un punto acá. En un cuadrado que tiene lados delta X, delta Y delta Z, que es la diferencia de alturas, o bueno, la diferencia de distancias en todas las dimensiones. Para yo saber entonces esta distancia total entre los dos puntos, proyecté estas dos componentes de ese vector, la componente horizontal y la componente vertical. Y la componente horizontal, si la ven, es la diagonal de este cuadrado delta X delta Y, que entonces voy a decir que es la distancia horizontal. Sí, es la distancia horizontal. Y cuando yo tengo esto así, es como cuando hicimos la diferencia entre dos puntos en dos dimensiones. ¿Sí? Significa que esa distancia horizontal yo la puedo definir como definí ahorita el otro, que es delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado, que es teorema de Pitágoras. ¿Y qué pasa?
entonces ya yo puedo sacar D con la distancia horizontal y con la distancia vertical. Entonces yo digo que D al cuadrado es DH al cuadrado más delta Z al cuadrado. Pues ya no se me corre. Aquí. Y si yo reemplazo esto aquí adentro, entonces creo que D cuadrado es delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo quedo con esto. Delta X al cuadrado. Esta es la definición del teorema de Pitágoras, o estas dos son la definición del teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. ¿Sí? Al igual que ahorita, yo lo hice cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En 3 dimensiones yo puedo extender eso. Yo puedo decir que la suma de todos los catetos en 3 dimensiones me va a dar esa... No, eso es falso decirlo, catetos en 3 dimensiones. Pero bueno, la suma del cuadrado de la diferencia de los componentes espaciales me va a dar la distancia total. Incluso uno podría decir, y esto es hablando un poquito ya cosas más elevadas porque ya terminamos, uno podría decir, nada, pues o sea, si yo le aumento una cuarta dimensión que es el tiempo, entonces GP, qué rico, eso es delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado más, no sé, una diferencia en la dimensión temporal al cuadrado y eso me da la distancia espacio-temporal, ¿no? Y falso, sí, eso es lo que cualquier persona podría decir eso, sí, como imaginándose cosas. Lo que Einstein vino y dijo fue que él definió la métrica de la siguiente manera. La distancia espacio-temporal, y los que vieron la clase con Zuluaga les sonará familiar, y él dice, la distancia espacio-temporal está definida así. Delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado menos CT al cuadrado, ¿sí? O bueno, pongámosle una notación, delta TC al cuadrado, donde TC es solamente la velocidad de la luz por cierto tiempo, ¿sí? Porque si no estaría sumando distancias con tiempos, no me da, pero si hago velocidad por tiempo, TC es una distancia luz, ¿sí? Como años luz, minutos luz, segundos luz, menos, sí, fíjense esto aquí, menos, que a veces lo van a encontrar y muy probablemente lo vayan a encontrar más fácil así, que la distancia espacio-temporal es delta TC al cuadrado menos el delta X al cuadrado, donde X ya es vector, entonces ya es todos estos combinados, ¿sí? La distancia entre vectores al cuadrado. Y este menos lo que hace es cambiar de una geometría, lo puedes subir un poco para tomarle pantallazo, sí, ya mismo. Ese menos lo que hace es pasar de ser una geometría cartesiana a ser una geometría hiperbólica, ¿sí? Que es todo lo que vimos. Entonces tiene un montón de implicaciones en relatividad general y después en relatividad especial, al revés, perdón, en relatividad especial y después en relatividad general, que fue lo que vimos con Zuluaga, y es que el tiempo se dilata, que cuando yo aumento mi velocidad, entonces el tiempo pasa distinto para mí que como pasa con otras personas. Que de cierta forma esto es muy loco y uno no lo escucha decir mucho, pero el hecho de yo poder decir esto, que es el teorema de Pitágoras normal, sí, el teorema de Pitágoras normal es la definición de la métrica cartesiana. Sí, el espacio tridimensional cartesiano en el que vivimos se basa en eso. Sí, esa es una de las bases fundamentales. La geometría euclidiana se basa en eso. O bueno, no, otra vez no se basa, sino que están muy interrelacionados la métrica cartesiana, euclidiana, con bueno, el teorema de Pitágoras. Sí, que no sé si Jorge lo mencionó en su video, pero esto de acá con los menos, ya uno lo podría llamar
un teorema de Pitágoras cuatridimensional, o un teorema de Pitágoras relativista, que son cosas muy interesantes que uno puede juntar de nada, sumar vectorcitos chiquiticos con la relatividad. Después, si les interesa todo esto, los vectores, uno en relatividad habla del vector cuadrivelocidad, el vector cuadrimomentum, sí, que ya no es el vector momentum, que el vector momentum normalmente sería, pues en física clásica, es la masa por el vector velocidad. En relatividad, ya el vector momentum relativista tiene 4 dimensiones y bueno, ya cambia un montón de cosas porque entonces eso se dilata el tiempo, pero uno de los componentes del vector cuadrimomentum relativista es la energía relativista, que eso, si le pararon bolas a Jorge, de ese vector cuadrimomentum, eventualmente sale esto acá. Sí, esa fórmula de le sirve para talleres de geometría bastante. Hoy vimos mucha geometría, sí, para que no piensen que geometría es solo... Miren cómo estaba chiquito eso. Para que no piensen que geometría es nada alejada de la astronomía. Sí, distancias mínimas a rectas y etcétera. En fin, dentro de 8 días les voy a preparar entonces bien la clase de energías para que hablemos de velocidades de escape, de energías orbitales. En general a mí me emociona mucho hablar de esto, de mecánica celeste, mecánica orbital, entonces espero que hayan disfrutado esta, disfruten las próximas clases y sean muy felices y se cuiden mucho. Sí, acuérdense que siempre nos piden, esperen, voy a dejar de grabar.